Ojo. Kerem Bürsin, paralizado por el miedo al amor tras el torbellino con Hande Erçel. Lo que se está diciendo es fuerte, pero nosotros vamos a desgranarlo todo. No es una simple rumorología, esto va más allá, ¿eh? Se habla de que la intensidad de su relación anterior le ha dejado tocado, y ahora le cuesta lanzarse de nuevo. ¿Será verdad que la sombra de Hande aún planea sobre sus relaciones? Mira, para ser honestos, cuando Kerem y Hande estaban juntos, era un volcán. Se les veía tan enamorados, tan ellos. Eran la pareja de moda, la que todos querían ver, la que te hacía creer en el amor de película. Y de repente, ¡pum! Ruptura. Y no una ruptura cualquiera, sino una que dejó a muchos con la boca abierta. Y claro, ahora que vemos a Kerem un poco más, no se es reservado. Cauto. La gente empieza a atar cabos. Muchos dicen que él es un alma libre, que no le gusta atarse. Y sí, puede ser. Pero lo que yo sospecho es que la intensidad de lo que vivió con Hande le ha marcado. Imagínate estar en el ojo del huracán mediático, que cada paso que das se analice, que tu vida privada se convierta en el tema de conversación principal. Eso, para ser sinceros, tiene que dejar huella en cualquiera. Quizás ahora, al empezar algo nuevo, se enfrenta a ese mismo escrutinio y, claro, le da un poco de vértigo. Porque, pensemos, ¿quién no ha sentido miedo después de una gran decepción amorosa? Es como que te das cuenta de lo vulnerable que eres, de lo mucho que puedes llegar a sufrir. Y si a eso le sumamos la presión de ser una figura pública, la cosa se complica. No es lo mismo sufrir en privado que tener a miles de personas opinando sobre tu corazón roto. Creo que Kerem está en un momento en el que se lo piensa 2 veces antes de abrirse por completo. No es cobardía, es supervivencia emocional. Y no me malinterpreten, no estoy defendiendo a nadie. Simplemente intento entender qué puede estar pasando por la cabeza de un actor que ha vivido un amor tan apasionado y tan expuesto. Se le ve en eventos, se le ve con amigos, pero cuando se trata de hablar de amor, hay un muro. Un muro construido quizás por experiencias pasadas. Y ese muro, si está ahí, no es fácil de derribar. Piénsenlo así, es como si te quemaras con agua caliente y luego, hasta el agua tibia te diera miedo. La intensidad de esa relación con Hande, la forma en que todos vivieron ese amor con ellos, seguro que creó una presión añadida. Y ahora, cuando hay una nueva posibilidad, puede que el recuerdo de esa presión, de esa intensidad, le haga retroceder. Y es que honestamente las relaciones en el mundo del espectáculo son un campo de minas. Todo el mundo te mira, te juzga. Y si la relación anterior fue tan comentada, tan querida, como la de Kerem y Hande, pues imagínate el listón que se pone para lo que venga después. A lo mejor él mismo se está diciendo, ¿otra vez pasar por todo eso? Lo que sí es seguro es que, sea por el motivo que sea, algo le frena. Y no me extrañaría nada que fuera ese miedo a revivir la misma montaña rusa de emociones, tanto a nivel personal como público. Es un instinto de protección, diría yo. Después de una tormenta así, uno busca la calma, ¿no creen? Así que, para mí, este supuesto miedo al amor de Kerem Bürsin no es algo que debamos tomar a la ligera. Es la consecuencia natural de una relación que marcó un antes y un después, y que además se vivió bajo los focos. Es un recordatorio de que, por muy famosos que sean, siguen siendo personas con sentimientos y miedos. Pero ahora la pregunta clave es, ¿creéis que este miedo es algo temporal o que realmente Kerem Bürsin está ahora más reacio a entregarse al amor por lo que vivió con Hande Erçel?